no completen el dicho. Bien, ¿cómo están? ¿Bien? Saben que con ese comentario que hacía Agustín, a veces, como es una práctica muy de la Iglesia Apostólica Romana, descuidamos un poquito la fecha esta, lo que es el Domingo de Ramos, lo que es el domingo en el cual Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, en un asno, ¿sí? Y saben que es muy importante, especialmente desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista de las profecías, porque con la entrada de Jesús en Jerusalén se cumplen por lo menos dos profecías. Una es la de Zacarías capítulo 9, que da una pista al pueblo de Israel y también a nosotros de tener la seguridad que el Mesías, ¿sí?, aquel que después iba a ser rey, iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Y ahí también te da como una perspectiva de lo que había venido a ser Cristo. Y como que le cambia la estructura de aquella idea que tenían los judíos de que su Mesías tendría que entrar en un caballo blanco tipo Napoleón. Bueno, a Napoleón no lo conocían, ¿no? Pero digo, en un caballo blanco o del color que quieran, pero algo potentuoso, ahí está, como el rey. Pero en realidad entró como el siervo sufriente, ¿sí? Como aquel que se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Pero también, ahora que estamos en este tiempo que uno dice, ¿qué va a pasar, no? El Señor viene pronto en su segunda venida. ¿Qué va a suceder? ¿Saben? Con esta entrada también de Jesús a Jerusalén, un domingo de Ramos, se cumplieron los tiempos, sí, que el profeta Daniel dijo que iban a pasar desde que el rey Ciro dio la orden de que el pueblo de Israel saliera, sí, de allá de Babilonia y reconstruyera los muros. 483 años iban a pasar y dice, van a pasar esta cantidad de años y el Mesías príncipe va a entrar en Jerusalén. Y pasó tal cual. ¿Sí? Y yo digo, esto es un paréntesis, no es el tema de hoy, pero creo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Había solo, siempre me olvido el nombre de aquel señor mayor que estaba en el templo esperando que viniera el Salvador, el Mesías, Zacarías, pero el pueblo además andaba en cualquier otra cosa, ¿no? Y exacto, entonces cuando se cumplió el tiempo de Dios, y ahí se cumplió. O sea, las evidencias empíricas que tiene la Biblia, ¿sí? Tangibles que uno puede agarrar y contar. O sea, el que no quiere creer realmente es por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Entonces, no es cualquier domingo. Nosotros hacemos énfasis en el próximo domingo, el domingo de resurrección. Pero este domingo también es importante. Porque aparte, si Jesús no hubiera entrado de esta manera a Jerusalén, no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados. Sí, entonces eso es importante. Pero vamos a seguir estudiando la vida de Jesús antes de este acontecimiento. Sí, vamos a ir a Marcos capítulo 9 y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 14 al versículo 29. Capítulo 9, versículo 14 y 29. Para poder entender y meternos en contexto de este episodio en la vida de Jesús, tenemos que recordar el episodio que Christopher compartía con nosotros el domingo pasado. ¿Sí? Y tenemos que, acá, en nuestra cabecita, hacer una composición de lugar geográfico y recordar que esta escena, ¿sí?, se da cerca de un monte, de una montaña. Entonces, hay dos acontecimientos que están pasando paralelamente. Como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Moisés
estaba en la montaña, en el monte. Si esto no funciona, hay que cambiar. Enloquece a cualquiera. Si no, el micrófono es mejor. Probamos una vez más y si no, vamos al otro. Si no, hasta me pierdo yo, se pierde el que escucha y ta. ¿Qué hacemos? Yo lo agarro. ¿Y se censuro este? No, pero está. Gracias, Belén. Bueno, entonces, como venía diciendo, ¿se acuerdan la escena del Antiguo Testamento? Sí, Dios, Moisés, allá en la montaña, arriba, y abajo, ¿quién estaba? El pueblo de Israel. Sí, con Aarón, estaba allá abajo, o sea, exacto, o sea, es un paralelo que hay ahí. Entonces, el domingo pasado estuvimos viendo lo que sucedió allí en la montaña, donde pudimos ver unas cuantas cosas, pero sobre todas las cosas fue cuando Jesús se transfiguró. ¿Se acuerdan que Christopher usaba una palabra para eso que, más que usaba él, que la Biblia usa, que era la palabra metamorfosis, ¿sí? Que Jesús dejó ver parte de lo que es su gloria. Y ahí aprendimos que Jesús, ese que uno veía caminar, y si uno pudiera hacer un viaje imaginario a Palestina en aquel entonces, ¿sí? A Tierra Santa, y uno veía a Jesús y era igual a nosotros. Es más, no tenía nada que lo diferenciara de los demás, era uno más allí, como lo describe la Biblia. Pero sin embargo, ese que estaba caminando, ¿sí? Ahí en Tierra Santa, era Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí se dio ese episodio, que Dios escogió a 3 de sus discípulos para llevarlos ahí y estar con él. Yo no estaba acá, Jesús manifestó parte de su gloria divina a los 3 discípulos. Pero aparte, vimos también que ¿quiénes estaban junto a Jesús allí? Moisés y Elías. Y se acuerdan que una de las cosas que Christopher nos decía era que eso, entre tantas cosas que uno puede sacar, y justito coincidió que yo esta semana estaba leyendo, ¿sí? Números, y ahí muestra cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, ven, sube acá a la montaña, que yo en uso de mi misericordia y mi gracia contigo, te voy a mostrar la tierra prometida. Tú no vas a entrar a la tierra prometida porque desobedeciste. ¿Sí? Porque en vez de hablarle a la roca para que saliera agua, golpeaste la roca. Dice, y yo digo, qué bueno que es Dios. Cómo Dios es tan misericordioso, a pesar de que nosotros somos tantas veces desobedientes a Él. Y le mostró la tierra prometida. Pero qué tremendo, ¿no? Porque Dios también permitió, aunque sea de esta manera, que Moisés estuviera también ahí en la tierra prometida. Y aprendemos tantas cosas ahí. Pero lo que Christopher nos hacía énfasis era que Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. ¿Sí? Moisés, la ley de Dios, Elías a los profetas, y era como que todo el Antiguo Testamento, y aparte vieron que estaban a ambos lados. ¿Quién estaba en el medio? ¿Quién era el importante? ¿Quién era el centro? Es una pregunta. Responden Jesús. ¿Tá? La hago de nuevo. ¿Quién era el centro? ¿Quién era el importante? Bien, precioso. ¿Sí? Jesús. ¿Sí? Como que estaban diciendo, así como en el bautismo de Jesús, Dios Padre desde el cielo, ¿sí? Habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Como Juan el Bautista que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra nueva evidencia de que Jesús realmente es Dios hecho hombre, de su deidad, y que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento.
En pocas palabras, ese Jesús que estaba ahí era a quien el pueblo de Israel estaba esperando. Ese Jesús que estaba ahí era el cumplimiento de aquella antigua profecía de Génesis capítulo 3, que un día iba a venir alguien que iba a destruir a Satanás, que Satanás iba a morder su talón, como hacerle padecer sufrimiento, pero que él le iba a pisar la cabeza. Entonces, estas cosas que estoy reiterando son tan importantes tenerlas en cuenta, porque hoy en día vivimos en un mundo de mucha información y uno tiene acceso a cientos, miles de videos ahí en YouTube, ¿sí? Y se dice tanta cosa. Ahora, no nos olvidemos de ir a la fuente, hermanos. ¿Cuál es la fuente confiable? ¿Cuál es la fuente fidedigna? Yo, no. ¿Sí? ¿Alguno de los que habla acá? Tampoco. La iglesia, tampoco. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia presenta a Jesucristo como Dios hecho hombre. Entonces, eso es tan importante y lo bueno es que tengamos esas evidencias que acá fueron escritas. Marcos las escribió no para los judíos, sino para los romanos, ¿sí? Para que vieran, ¿sí?, que ese era el cumplimiento de la promesa. Pero aparte, es interesante porque imaginémonos por un segundo. Ahí estaban los 3 discípulos, sus ídolos del Antiguo Testamento allí, Moisés, Elías, Jesús, viéndolo ellos desde otra perspectiva que no la podían ver, ¿sí?, dejándole ver su deidad, y los haría recordar el evento allá con Moisés y Dios y el resplandor de su gloria, y dijeron, qué lugar más espectacular. Porque cuando Dios resplandece, es espectacular. Donde está Dios, ¿sí?, ahí hay bendición y vida eterna. Y dijeron, humanamente hablando, pero qué lugar tan espectacular para quedarnos a vivir acá. Vamos a hacer una carpa y vamos a quedarnos acá. Qué lugar de paz, qué lugar de gozo, qué lugar de donde todas las cosas cierran en su justo lugar. Porque así es cuando Dios está en el medio. Así es cuando nosotros dejamos que Dios se revele. Pero mientras pasaba eso, y después el Señor le dice, no, muchachos, es necesario que bajemos, ¿sí? Debajo estaban sucediendo cosas. ¿Qué sucedía debajo? Esto que dice acá. Cuando llegó, o sea, Jesús, ¿no?, a donde estaban los discípulos, o sea, los 9 discípulos que habían quedado abajo, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, ¿a quién? A Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Yo me imagino, ¿no? O sea, ahí mientras Jesús estaba allá arriba con esos 3 discípulos, abajo se había armado una tole-tole, como dicen. Abajo había una discusión, ¿sí?, subida de tono, porque había sucedido algo, que acá descubrimos lo que había sucedido, que aparte había dejado a los discípulos, a los 9 que se habían quedado ahí abajo, en una situación desfavorecida. Pero aparte, como siempre, vieron que Marcos y los distintos evangelistas nos muestran cómo muchas veces los escribas o los fariseos están como, si esto fuera cine, no en un primer plano, sino que están en un segundo plano allí, ¿no?, observando. Pero qué terrible, porque no están observando para aprender, no están observando para sacar algo provechoso, están observando ¿para qué? Para encontrar argumentos y evidencias. ¿Para qué? Para acusar ¿a quién? A Jesús. Y en este caso hacemos un paréntesis y podemos ver, y van a acusar a Jesús indirectamente. Porque eso es algo que tenemos que aprender también, y hago un paréntesis. Nosotros, los creyentes,
En realidad somos representantes de Jesús acá en la tierra. Y los demás, miren el peso que tenemos. Nuestras obras, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tomar decisiones. La gente que nos ve, los que no son cristianos, hacen una proyección directa. Nos ven a nosotros y enseguida, ¿qué dicen? Principalmente cuando le erramos. No tanto a veces cuando hacemos las cosas bien. Exacto, ¿no? Y que dicen, ¡ah! Y aprovechan para darle palo a Jesús, para hablar mal de Dios o para justificar lo que ellos hacen en base a cuando a veces nosotros flaqueamos en nuestras cosas o le erramos, ¿sí? O hacemos las cosas a veces mal. O ellos creen que las hacemos mal. Entonces, ellos usaron esto, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que usaron y sobre qué discutían. Y él le preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, porque no te encontré. Te busqué por todo lado y no estabas. ¿Por qué no lo encontró? Porque Jesús no estaba ahí, estaba en el cerro, estaba en el monte, estaba en la montaña con los otros tres. ¿Sí? Y dice, y aparte, ellos, la gente, sabía, porque allí Israel es chiquito, y aunque no había redes sociales, la voz corría rápido, ¿sí? Que los discípulos habían echado demonios, porque Jesús mismo les había dado poder para ir de a dos, salir por los distintos pueblos, y una de las cosas que hacían, con la autoridad que Jesucristo les había dado, era echar fuera demonios. Entonces este hombre vino con su hijo, ¿sí? Que estaba poseído por un demonio, y que dijo, bien, no está Jesús, pero están los discípulos. Si lo hicieron antes, tal vez lo pueden hacer ¿cuándo? Ahora. Y dice, y no pudieron. Y miren lo que responde Jesús. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu, el demonio, vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera como hacíamos antes? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y la palabra ayuno no está en los manuscritos más antiguos, sino este género, este tipo de demonio, no es cualquiera. Así que se necesita mucha oración. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo. Bueno, ahora que ya tenemos el panorama completo, ¿sí?, de lo que sucedía ahí, vamos a ir rescatando tres cositas, ¿sí?, de esto que vimos hoy. Primera cosa, ¿no? Otra vez yo miraba acá
que se puede observar que Jesús nunca pierde el control de las cosas. Porque Jesús estaba allá en el monte. Jesús estaba allá en la transfiguración. Acá estaban pasando cosas con sus discípulos. La estaban pasando mal. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando acá. Sí. Y este pasaje me hizo acordar a otro pasaje que yo prediqué también acá, que fue cuando Jesús se quedó despidiendo a la gente después que alimentó a los 5.000 y los mandó a los discípulos a salir en la barca hacia el otro lado del lago. Y mientras él estaba ahí haciendo cosas, trabajando, se vino terrible tormenta. Terrible tormenta. Y dice por ahí que el Señor, sabiendo lo que estaba pasando con los discípulos en el bote, fue hasta ellos. ¿Y se acuerdan que se les apareció caminando, hizo la magia que seguía y todo eso? Entonces, acá el Señor aparece, ahí baja del cerro con los otros 3, justo en el momento en que los discípulos la estaban pasando mal. Porque ahí estaban, sí, los escribas, el padre que ya se estaba poniendo medio nervioso porque los discípulos habían intentado echar fuera el demonio distintas veces, pero no podían. Este hombre también como que había venido con seguridades para que echaran fuera al demonio, pero como que esas seguridades no eran tan seguras en ese momento. ¿Qué pasa acá? Y en ese momento aparece Jesús. Entonces yo digo, ¿cómo en todo momento, en todos los detalles, ¿sí? Como en el gran detalle que en todo el pasaje, sí se presenta que a este muchacho lo tomó un demonio que tenía mucho poder. ¿Cómo lo dejó al muchacho? Muerto lo dejó al muchacho. Lo tenía así, o sea, hacía que le vinieran crisis de epilepsia, ¿sí? Ataque como de epilepsia. No sé si alguna vez ustedes vieron a alguien que le venga epilepsia, que en un ataque. El julepe más grande que yo me pegué en mi vida fue cuando vi a alguien, y Alicia se debe acordar, porque hace tantos años todavía me quedó marcado eso, que no dormí en toda la noche después, allá en Grito de Ascencio, cuando a una hermana le vino un ataque de epilepsia. Es tremendo las cosas que pasan. O como pasó hace poquito, también ahí en el campamento. Pero esto era terrible. Y Marcos acá se encarga de demostrar que no solo allá en el monte había evidencias y se veía que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús es Dios, pero también Jesús es Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se ve? Él nunca pierde de vista lo que sucede en cada lugar. Y también acá, Él es el único que tiene dominio sobre quién. Y más que dominio, autoridad sobre quién. Sobre los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y vieron que el demonio lo conocía. El demonio sabía ante quién estaba. ¿Vieron que hay otros episodios que los demonios también cuando se enfrentan a Jesús reconocen su autoridad y hablan con él? ¿Saben quién es? Porque ese Jesús hecho hombre, Jesús como hombre, tenía un comienzo. Tenía 30 años, 30 algo de años. Había nacido como hombre. Pero ese Jesús que estaba ahí también es el Mesías, el Cristo. Según el Evangelio de Juan, es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese que estaba ahí era el que los había creado. Antes de la fundación del mundo, ¿quién creó a los ángeles? ¿Quién creó al mundo espiritual? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, toda la Trinidad. Dice Juan también, todas las cosas por Él fueron creadas. O sea que este espíritu, este demonio, antes de ser demonio y que hubiese maldad en él, era uno de los ángeles que estaba al servicio del Padre, al servicio de Jesús en el cielo, antes de la revelación de Cristo. Entonces, ¿cuántas cosas uno si entra a rascar un poquito
se da cuenta de este episodio. Es un episodio que exalta aún más a Cristo y nos muestra que no solo Jesús es Dios allí en la transfiguración, sino que vemos que Jesús, aquel, tenía poder sobre los demonios y reconocían su autoridad. Y eso nos muestra que ¿qué? Que realmente aquel es Dios hecho hombre. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y que da una orden y ellos acatan. Pero a la misma vez queda de manifiesto lo que Satanás hace con las personas. Y pensá, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquitito después. Ahora, ¿vieron Jesús baja de allí, llega y cuando este hombre le cuenta lo que sucede, y aparte él le pregunta, ¿por qué discuten? ¿Cuál es el tema? Jesús ya sabía, por supuesto, cuál es el tema. ¿Vieron la respuesta que Jesús le da? Versículo 19, versículo 18, y dice, bueno, el hombre le está contando todo en el 18 y el 19 dice, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráigamelo a ese muchacho. Entonces, uno ve que ante esa situación de ver a aquellos escribas que estaban allí y que no estaban con la intención de venir a Jesús para creer en Él, sino al revés, ya habían hasta decidido en su corazón rechazar a Jesús. Aquella gente y este mismo hombre, habiendo visto a Jesús hacer tantos milagros, Jesús condena ¿qué cosa? La incredulidad, la falta de fe. Y saben, yo anoté también, Jesús condena la dureza de corazón. Y nosotros los seres humanos, tú y yo, ¿sabe que somos especialistas en ver la falta de fe en el otro? Somos especialistas en ver cómo los demás, no creen. Somos especialistas, tú y yo, en ver mis falencias de fe, echarlas sobre los demás y condenar a los demás y hacer juicio de valor sobre la fe de los demás y no pensar que muchas veces nosotros somos iguales. ¿Saben? Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, me pone nervioso que esto toque acá. Mira todo el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida? ¿Sí? 40 años antes de lo que entró. La falta de fe, la incredulidad. Hay una canción que cantábamos, dice, fe mueve la mano de Dios. ¿Sí? Y yo diría, la falta de fe, la incredulidad, le ata las manos a Dios. La falta de fe, ¿sí? Por un lado, nuestra falta de fe nos condena. Porque dice Juan, el que no quiere creer en el Hijo está condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Falta de fe. Pero no falta de fe por falta de evidencias. Porque miren, nosotros, los que no somos judíos, ni siquiera necesitamos evidencias para creer en la obra del Señor. Se nos presenta el Evangelio y ya está. Porque ¿quién despierta fe en nosotros? La palabra de Dios. Pero nosotros en vez de creerla, ¿qué hacemos? La rechazamos. ¿No? Y qué tremendo, ¿no? Es como cuando Pablo estaba frente al rey Agripa y le predica y ante toda la evidencia, o el mismo Pilato, ante toda la evidencia y darse cuenta que ese Jesús que estaba ahí era totalmente inocente, ¿qué hizo? Lo rechazó. Y el rey Agripa le dice al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben? No hay nadie que vaya a presentarse delante de Jesús
y le vaya a decir, no pude creer. No quise creer. Rechacé. Porque aparte, ese es el pecado imperdonable. Hay un solo pecado imperdonable. ¿Cuál es? La incredulidad. El rechazo a la obra del Espíritu Santo en mí. El rechazo a reconocer que en Cristo hay salvación. Que Cristo es el Salvador. Lo que aquella gente estaba haciendo, y Jesús dice, han visto tantas cosas, tantos milagros, y siguen con un corazón duro. Y se ponen a discutir, pero no discutir con buenas intenciones, discutir para culpar. Y nosotros sabemos que muchas de estas discusiones, ellos las usaban y decían, lo que pasa es que Jesús echa fuera demonios en nombre de ¿quién? De Satanás. Qué tremendo. Muchas veces metemos excusas, o como el joven rico, ¿no? Que viene y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice todo lo que tiene que hacer para tener vida eterna. Pero sin embargo, no quiso creer. Se fue triste. Pero también la falta de fe para ver el obrar de Dios en nuestra vida. ¿No? Como Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro cuando Lázaro estaba allí en el sepulcro. ¿Sí? Ellas vinieron, le reclamaron una cantidad de cosas a Jesús, y Jesús, ¿qué le dijo a las dos? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sí? Y muchas veces en nuestra vida parece que Dios no obra. ¿Y por qué pasa eso? Porque tal vez nos está faltando fe. Pero ¿saben dónde se ve la falta de fe? Lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora. ¿Saben cuál es la evidencia de la falta de fe nuestra? Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a seguir un razonamiento juntos. ¿Coinciden en eso? La falta de fe nuestra se evidencia, se refleja en la falta de oración. Los discípulos, ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio este? Jesús lo explica al final. Muchachos, este demonio no es así nomás. No era solo con la experiencia que yo les di la otra vez. Tenían que haber, ¿qué? Vamos a parafrasear. Tenían que haberse puesto a orar, reconocer su imposibilidad y orar más. Por eso fue que no lo pudieron echar fuera. No fue porque yo no pudiera, o porque yo no hubiera podido darles poder para echar fuera el demonio. Fue porque flaquearon en su oración. Y yo les pregunto, como iglesia, ¿somos una iglesia de fe? ¿Somos una iglesia, que cree en el obrar de Dios? ¿Que está convencida de que Dios puede hacer cosas importantes como alcanzar a muchas personas acá en Rocha, hacer cosas en mi vida, salvar a mis familiares? Tengo fe de que Dios puede, y de orar, como hemos dicho ahora los viernes, y Pablo oraba por los efesios, diciendo que si yo oro por mi hermano, ese hermano va a crecer espiritualmente, va a crecer en el conocimiento de Jesús, que su vida cristiana va a madurar, que va a dejar de ser cada día más carnal para ser alguien más espiritual. ¿Tengo fe en eso? Yo le pregunto, un sensor de esa fe nuestra como iglesia, ¿en qué se puede ver evidenciado? En si oramos, ¿no? A ver si me siguen el razonamiento donde quiero llegar. ¿Sí o no? Hola. Digan sí como perrito de cosas. Ahí está. ¿Sí o no? Si somos una iglesia que tiene fe, la fe, ¿en qué se manifiesta? En que le pedimos al Señor en orar. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿somos una iglesia de fe? Una evidencia de eso es, si tenemos fe en que si oramos como iglesia Dios va a actuar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo oramos como iglesia? Escuchá lo que dijo Daniel. Los martes, esto miren que va primero para mí, Los martes ser lo mismo que somos ahora. O más.
Porque miren, somos a veces tremendos, somos nosotros. Como dice el negro, dice siempre esa frase, somos tremendos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque intelectualmente sabemos una cantidad de cosas, pero nos pasa como a este hombre. Tenemos que decirle al Señor, ayuda a mi fe. Porque, ¿sabes qué? Hay veces que empiezo bárbaro, llego como le pasaba a este hombre. ¿Por qué este hombre le decía a Jesús, cuando Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Y dijo, sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes lo que pasó a este hombre? Este hombre llegó con toda la fe, por eso trajo a su hijo, pero en lo que estuvo pasando, en la circunstancia esa de que los discípulos probaban, no pasaba nada, Jesús no estaba, su fe, ¿qué había pasado? Se había debilitado. ¿Nunca te ha sucedido eso? ¿Nunca te ha sucedido que tu fe se ha debilitado? ¿Y hasta has dejado de orar? ¿O de orar con tanto énfasis? Y saben, eso fue lo que le pasó a este hombre. Este hombre, por supuesto que creía que Jesús podía y era el único que podía sacar al demonio de su hijo. Pero ante lo que estaba pasando, yo qué sé. Sí, pero no sé. Nunca se me van a borrar una cosa que siempre les cuento. La palabra de mi madre cuando nosotros oramos por una hermana que tenía una enfermedad tremenda, sí, por la hermana de Eduardo, por Ana, y oramos y oramos y oramos, y el Señor dijo, no, y se la llevó con él. Y sabe mi madre y varios hermanos, pero mi madre me acuerdo que me dijo, Jorge, después de esto como que mi fe ha quedado afectada, más o menos, me dijo en eso con otras palabras. Y a veces nos pasa eso. Porque ¿y en qué se afecta? En la falta de oración, porque la oración es el vehículo, es en lo que materializamos nuestra fe. Ahora me salió lo que quería decir. La oración es la manera en que materializamos nuestra fe. Exacto. Y, hermanos, ¿en qué se tendría que evidenciar si somos una iglesia que realmente tiene fe, cree en el obrar de Dios, cree que Dios puede hacer cosas grandes entre nosotros, acá en este pueblito? En este pueblito, que hablando en términos de lo que es este contexto del obrar satánico, si realmente vemos que en Rocha hay mucho obrar satánico. Hay muchos cultos satánicos. Hay mucha gente que está en el espiritismo. Hay mucha gente que está en el ocultismo. Hay mucha gente que sí, que hace muchas prácticas que no son de Dios. Hay mucho obrar, mucha opresión del enemigo. Y nosotros creemos que Dios puede obrar entre nosotros. La Biblia dice, los tiempos son difíciles, nos damos cuenta por lo que está pasando en el mundo, que la cosa se complica, que capaz que el Señor viene mañana, aunque no se necesitan señales para la venida de Cristo, pero están pasando cosas que uno dice, wow, ahora parece, o por lo menos nos sensibilizan, ¿sí? Y yo a veces, y enseguida pienso, y fulano, y sultano, y no quiero que sultano pase por la tribulación, y no quiero que sultanito pase por la tribulación, pero si no cree en Jesucristo, cuando Jesús venga, se queda. Entonces, hermanos, necesitamos tener una oración como la de este hombre y decirle al Señor, Señor, ayuda a mi fe. Ayúdame porque yo sé lo que tú puedes hacer. Y muchas veces vengo con todas las ganas, pero por distintas circunstancias, muchas veces mi fe se debilita. Muchas veces me pasa también como los discípulos, por no orar, soy derrotado. Y como iglesia, hermanos, tenemos que orar más. Tenemos que orar más.
hay algunos que no pueden venir por distintas razones y está bien, pero ¿verdad que a veces la reunión que más fácil le decimos que no es la de oración? La reunión de oración es la más fácil decirle que no, porque nos parece a veces la menos importante. Porque parece que no tenemos nada para recibir, porque no hay mensaje, porque... También. Bien. Entonces, pero ¿saben qué? Esto no es, yo no quiero acá acusar a nadie, ni darnos palo entre nosotros, ni que digan, pero este loco, ¿quién se cree? Yo no me creo a nadie. Pero el Señor nos confronta. El Señor nos confronta como iglesia y nos dice, gente, ¿ustedes creen que yo puedo obrar ahí en Rocha? ¿Ustedes creen que yo puedo salvar a tus familiares, puedo salvar a tu tío, a tu abuelo? ¿Que yo puedo ayudarte en esa situación que estás viviendo? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto y aquello? ¿Tú crees que yo puedo dar cumplimiento a mis promesas en tu vida? Bueno, tienes que orar más. Tienes que orar más. Y tenemos que orar como iglesia porque miren, toda la historia está caracterizada cuando hubo un avivamiento en la iglesia, hubo oración. Hubo oración. No hay vuelta. No hay vuelta. Es así. ¿No? Como una canción que cantábamos, orando sin cesar, venceremos. ¿Sí? Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre del Señor venceremos. Venceré, vencerás, y no me acuerdo cómo sigue. No, pero habla de eso, del juntarnos para orar. Estimulémonos y ayudémonos a poder venir y orar juntos. ¿Sí? Qué bueno cuando ponemos ahí en el grupo de la iglesia, oren por esto, oren por aquello. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. Sí, pero tenemos que orar. Ahora, para ir cerrando, poner foco también en lo que es y que no podemos ser, no podemos omitir, porque acá queda bien claro. Vieron que el Señor Jesús le dice al hombre, al papá, cuéntame un poquitito la historia de tu hijo. Porque cuando le hace la pregunta, ¿desde cuándo pasa esto? Ahí el padre empieza a contar. Y uno puede decir, ¿y por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Y por qué? Porque Jesús quiere mostrar en esto lo que hace Satanás en las personas. El obrar, ¿sí?, de Satanás a través de los demonios en las personas. Miren, ¿un demonio puede meterse dentro de una persona? Claro que sí. Con excepción de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Por qué no puede un demonio entrar y poseer a un cristiano, a un nacido de nuevo? No a uno que venga a la reunión, a un creyente. Porque ¿quién mora en él? El Espíritu Santo. Porque cuando tú creíste en Cristo, ¿quién vino a vivir dentro de ti? El Espíritu Santo. Dios mismo está dentro de ti. ¿No? Entonces, pero más allá de lo que es, que en algunos casos, y a veces uno dice, y no quiere ser como otros hermanos que de repente hacen mucho énfasis en esto, pero a veces nos pasamos para el otro lado y no nos damos cuenta de que la Biblia, Efesios nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra huestes de maldad. Los demonios existen, hermanos. Y Satanás y todo el obrar de Satanás es evidente en las personas, en tus familiares, en mis familiares. ¿Y qué hace Satanás en la gente? La destruye. ¿Vieron cómo dejó a este muchacho? ¿Cómo lo dejó? Muerto, porque uno no puede decir 100% que murió ahí después que lo abandonó, pero realmente lo dejaba como casi muerto cada vez que le venía y le hacía y lo atacaba de cierta manera. Eso es lo que hace Satanás con las personas.
¿Saben que hay gente que hasta hace pactos con el diablo? Muchos músicos, famosos, pero Satanás pasa factura. La Biblia dice que, y el mismo Jesús, cuando habló de Satanás, ¿qué dijo? Por ejemplo, Juan 10:10, la primera parte. ¿Se acuerdan lo que dijo? Ese es Juan 8. Pero en Juan 10:10, el diablo vino. Exacto. Dice Juan 10:10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vieron el contraste? Este mismo contraste, el monte, donde los discípulos se querían quedar, y lo que pasaba allí abajo, donde ese demonio y también los religiosos y todo mostraban lo que es este mundo sin Dios. Entonces, a veces uno mira a algunas personas y a veces uno dice, y en algunos casos capaz que está realmente endemoniado, ¿no? Que tiene influencia satánica en su vida. ¿Y qué tiene que hacer uno? Orar a Dios por eso. ¿Sí? Hay que orar a Dios por eso. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es lo que el Señor me pide que tengo que hacer yo con respecto a lo que Satanás quiere hacer conmigo también, que es destruirme? ¿Lo tengo que pelearme, enfrentarme? ¿Echarlo fuera? No. ¿Qué dice la Biblia? Resistir. ¿Saben? Filipenses, Primera Pedro 5, 8 al 9. Miren lo que dice Primera Pedro 5, 8 al 9. Vamos a leerlo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A qué nos manda la Biblia que tenemos que hacer con Satanás y con los demonios y con la hueste de maldad? Resistir en la fe. Esto es muy abstracto. Vamos a materializar esto. Vamos a ponerlo en acción. ¿Cómo invita el pasaje este que estamos viendo? ¿Qué sería resistir en la fe? ¿Cómo resistimos, sí, firmes en la fe? Orando, hermanos. Orando. Tenemos que orar usando la palabra de Dios, pero es orando. Por eso tenemos que ser creyentes de oración. ¿Dónde se ve si nuestra fe, si le creemos o no le creemos a Dios y si nuestra fe va creciendo o no? En la cantidad de tiempo que le dedicamos a ¿qué? A la oración. Y en cuanto a esto, que muchas veces sucede, dice, hay que resistir, ¿sí? Como dice acá, firmes en la fe, firmes en la oración, con la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 te dice, Dios nos dio toda una armadura para resistir a Satanás. ¿Sí? Miren, Efesios 6, 10 al 11, ¿no? Entonces, pero ahora termino con esto. En este episodio, Jesús ordena al demonio que se vaya y el demonio se va. Pero Jesús todavía no había ido a la cruz. Jesús fue a la cruz. Y mientras Jesús moría en la cruz, mientras Jesús dejaba que le quitaran la vida en la cruz, mejor dicho, porque no le quitaron la vida, mientras Jesús ponía su vida en la cruz, ¿sí? Porque dice, entregó su espíritu, Él lo entregó, Él decidió cuándo morir, después que estaba consumado su obra en la cruz, ¿sí? Miren, para terminar, qué espectacular el triunfo de Jesús. Filipenses capítulo 2. Con esto terminamos. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual, hablando de lo que
Dios Padre hizo con Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, también le exaltó hasta lo sumo. O sea, lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y qué bueno es eso, ¿no? Porque Satanás está derrotado. Los demonios están derrotados. Pero nos pueden hacer pasar un momento difícil, como el que pasaron los discípulos, ¿cuándo qué? Cuando dejamos de orar. Cuando a veces pensamos que podemos confiar en nuestras experiencias. Podemos confiar en lo que hicimos antes. No. ¿Queremos una vida de victoria, hermanos? De victoria sobre Satanás, de victoria sobre el pecado, de victoria sobre este mundo. Una vida que agrade al Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Porque la oración es la demostración de nuestra fe. Por supuesto, como dice Pablo, y el Señor mismo dice, ¿no? El que ora, sí, pídame ¿con qué? Con fe. Porque el Señor puede hacer esas cosas. Ahora, ¿la fe en qué era? En la oración. ¿La oración es la que puede? La oración no es la que puede. Por eso hay gente que piensa que haciendo oraciones, con énfasis y con mucha potencia y con llamados de atención y invocando en el nombre de Jesús. La frase en el nombre de Jesús, por sí misma, no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es lo que Dios puede hacer. Así que no es lo que tiene poder, es el que tiene poder y puede responder. ¿Es quién? Jesús. Jesús. Entonces, este pasaje es tremendo. Porque te muestra, exalta a Jesús allí en el monte, pero también muestra la autoridad de Cristo acá abajo. Por otro lado, te muestra lo terrible que es Satanás, lo asesino, enemigo de Dios, cómo odia a los humanos. Te odia a ti, me odia a mí. Por eso fue que tan terrible lo que le dijo a Adán y Eva allí, ¿no? En el huerto, lo que le dijo Eva. No es tan así. La hizo dudar de la bondad y de la veracidad de Dios. Le mintió. Van a saber lo que está bien y lo que está mal, pero nunca le dijo el precio de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, qué bueno, ¿no? Que tenemos un Dios tan grande. Y bueno, oremos. Oremos juntos como iglesia. Oremos individualmente. Oremos por aquello que el Señor dice que oremos, como estamos aprendiendo los viernes. Oremos con fe. Digámosle, cuando nos pase como a este hombre, que nuestra fe falla porque nos han sucedido cosas que uno dice, ¿y qué pasó, Señor? El Señor hace lo que este hombre le pidió que hiciera. Este hombre le dijo, ten misericordia de mí y de mi familia. En este momento estoy dudoso, pero ten misericordia. ¿Y el Señor qué hizo? Le dio 3 cachetazos y le dijo, hombre de poca fe, ¿tuviste la oportunidad y perdiste? No, porque Dios es tan distinto. ¡Qué Dios amoroso! Jesús es tan amoroso que aunque sabe que nosotros somos débiles y flaqueamos, nos sigue dando oportunidades. Como la que te da ahora. Si te diste cuenta en esto que yo estoy diciendo, que tal vez necesitas orar más, que necesitas ir más al Señor en oración para ver el obrar de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Si nos damos cuenta como iglesia que necesitamos orar más, vayamos al Señor.
humildemente como este hombre y digámosle, ayuda a nuestra fe, ayuda a mi fe. Ten misericordia de mí porque le erro. Como Pedro, Señor, ¿a quién voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Como el centurión, Señor, basta que tú lo digas y mi siervo se va a sanar. Tú eres el poderoso. Y saben, hermanos, vamos a ver el poder de Dios entre nosotros. A veces somos tan incrédulos que tú y yo somos los culpables de que, escuchen lo que voy a decir, aunque yo sé que he hablado bastante, casi una hora, un desastre lo largo que hablé. Pero hermanos, a veces tú y yo, nuestra incredulidad, mi incredulidad, es la que impide que Dios haga cosas más grandes en Rocha. Eso es una mochila grande, ¿eh? Es una mochila grande. Es una mochila grande. El Señor dijo, he querido hacer tantas cosas entre ustedes, pero su incredulidad. ¿Se acuerdan cuando se fue de aquella región por la incredulidad? ¿Se acuerdan? Y el Señor, no que, mejor dicho, quiere hacer muchas más cosas acá en Rocha. Quiere que la iglesia no nos dé los bancos. Quiere que nuestras vidas sean más de victoria. Y a veces tenemos vidas mediocres espiritualmente hablando. Por eso es que la gente nos mira y nuestra vida cristiana no los cautiva. Por eso a veces somos como, el Señor dice que somos luz. Y somos luz. Pero ¿se acuerdan la lamparita incandescente? ¿Se acuerdan que cuando se estaba por quemar, daba un poquito de luz, pero era muy ¿qué? Muy tenue. Necesitamos orar más, con fe, sabiendo que Él tiene poder para orar, para brillar y salar, y que el poder de Dios se manifieste en este lugar como nunca antes. ¿Crees esto, hermano? ¿Creemos esto, hermanos? Tenemos que despertarnos, ¿eh? El Señor viene en cualquier momento. ¿Y qué estamos haciendo? Saliendo a la apurada como me pasa a mí para el trabajo, orando cuando puedo, mejor dicho, no cuando puedo, cuando quiero, sabiendo las cosas pero no llevándolas a cabo. Necesitamos que el Señor nos hinche las orejas. No Jorge, ¿eh? Lejos de mí hacer eso. Pero si no nos despertamos, en estos tiempos difíciles que estamos, lamentablemente, vamos a impedir y ser un obstáculo para el obrar de Dios entre nosotros. El pueblo de Israel podía haber entrado 40 años antes a la tierra prometida. Pero su fe, su falta de fe, no les permitió entrar. Y muchos no entraron y no vieron lo que Dios podía hacer en aquello que ellos pensaron que no, Dios no podía hacer nada. ¿Me pasará eso a mí, hermano? ¿Te pasará eso a ti? ¿Nos pasará eso como iglesia que por no orar nos vamos a perder ver cómo Dios hace maravillas en esta Rocha? Que la gente anda como zombie en la calle cada vez más. Que abrimos el contenedor y hay uno adentro. Y a veces eso ni despierta nada en nosotros. Que a veces hacemos los mismos comentarios que los que no son cristianos. Y eso no revuelve nuestras entrañas como revolvería y revuelve las entrañas del Señor cuando mira lo que está pasando en Rocha. Necesitamos orar para que haya un avivamiento entre nosotros. Necesito orar. Y les pido disculpas si fue como algo, no es un reto, es Dios que nos dice eso. Es Dios que nos dice eso, ¿no? Dios bendiga su palabra.